Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, justo a tiempo para la temporada más mágica del año. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por pasarte. Espero que te quedes un rato y que si te gusta lo que ves, consideres apretar ese botón de suscribir y unirte a nuestra pequeña familia virtual. Estamos creciendo y cada uno de ustedes hace que valga la pena. Hoy vamos a hacer algo que muchos de ustedes me han estado pidiendo, algo que realmente pone el espíritu navideño en el aire y crea esa atmósfera acogedora y festiva que tanto amamos. Sí, lo han adivinado por el título, Kerem y Ande van a decorar su casa para la Navidad. Si están listos para un poco de caos encantador, muchas risas, quizás algún que otro debate amistoso sobre dónde va cada adorno, y por supuesto, mucha inspiración navideña, entonces quédense conmigo. Vamos a transformar nuestro humilde hogar en un país de las maravillas invernal, y ustedes son parte de la aventura. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida caliente favorita, quizás unas galletas de jengibre, y déjense llevar por la magia de la decoración navideña. Hoy no solo vamos a decorar, vamos a crear recuerdos, vamos a compartir momentos y sobre todo, vamos a celebrar la alegría de estar juntos en esta época tan especial. Asterisco. Bueno, aquí estamos. El primer paso, el más crucial, es sacar todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Caja tras caja, bolsa tras bolsa, llenas de tesoros navideños que hemos acumulado a lo largo de los años. Hay adornos que nos regalaron nuestros abuelos, otros que compramos en viajes especiales, y por supuesto, algunos nuevos que elegimos con mucho cariño para esta temporada. Ande, ¿dónde empezamos? Creo que tenemos que decidir por dónde empezamos, ¿no? El árbol obviamente es el rey de la Navidad, pero hay tantos detalles antes de llegar a él. Empezamos por desempaquetar todo y hacer una especie de inventario visual. Así podemos tener una idea de lo que tenemos y qué es lo que realmente queremos destacar este año. Ande, absolutamente Kerem. No puedo esperar a que esto empiece. Creo que tienes toda la razón. Desempaquetar todo nos ayudará a refrescar la memoria sobre lo que tenemos y a planificar un poco. Mira, encontré las luces que compramos el año pasado para el balcón. Son esas luces cálidas y centelleantes que tanto nos gustaron. Kerem, perfecto. Las luces son fundamentales, querida. Sin ellas, todo se sentiría un poco apagado. Me pregunto si todas funcionarán este año. Siempre hay esa pequeña aprehensión, ¿verdad? ¿Funcionarán o tendremos que hacer un viaje de última hora a la tienda? Cruzaremos los dedos. Ande, yo también. Pero mientras desempaquemos, podemos ir probando algunas, ¿no? Para ir entrando en calor. Y mira, aquí están las bolas de cristal de mi infancia. ¡Qué nostalgia me dan! Recuerdo cuando mi madre las ponía en el árbol, cada una con una historia diferente. Kerem, esas son insustituibles, Ande. Son parte de tu historia, de nuestra historia ahora. Y mira, aquí hay una que compramos en nuestro primer viaje juntos a la montaña. La verdad es que tenemos colecciones increíbles. Kerem, wow, mira todas estas figuras de madera. Son tan rústicas y encantadoras. Creo que podemos usarlas para decorar la chimenea o quizás colgarlas en alguna rama del árbol para darle un toque más natural. Ande, me encanta esa idea. Y mira, aquí hay una caja con los adornos que hicimos en un taller de manualidades hace un par de años. El bastón de caramelo de fieltro que hicimos tú y yo. Todavía se ve bastante rudimentario, pero tiene un significado especial. Kerem, rudimentario pero adorable. Exacto. Y hablando de significado, ¿qué tal si este año dedicamos una sección del árbol o una zona de la casa a los adornos que hemos ido coleccionando a lo largo de nuestros viajes? Sería como tener un mapa de nuestros recuerdos navideños. Ande, me encanta esa idea, Kerem. Es una forma preciosa de revivir esos momentos. Y hablando de viajes, mira a la bola de nieve que compramos en Estambul. Es tan bonita. Kerem, sí. Definitivamente tiene que ir en un lugar visible. Ahora, el gran debate, árbol de verdad o artificial. Yo soy un poco tradicionalista, me encanta el olor del pino, pero la verdad es que el artificial es más práctico. ¿Qué opinas tú? Ande, es una pregunta difícil, ¿verdad? El olor del pino es insuperable, pero también es cierto que el árbol artificial nos dura años y es más fácil de montar y desmontar. Quizás podríamos hacer un híbrido este año.
Montar el árbol artificial y luego ponerle algunas ramas de pino fresco para el aroma. Kerem, eso es una idea genial, Ande. Así tenemos lo mejor de ambos mundos. Ok, entonces árbol artificial, vamos a buscarlo. Creo que está guardado en el trastero. Mientras tú empiezas a organizar los adornos por categorías, bolas, figuras, guirnaldas, luces, yo voy por el árbol. Kerem, aquí está nuestro campeón de la Navidad. Un poco de... Es aliñado por el sueño invernal, pero nada que un poco de aire y cuidado no pueda solucionar. Ande, definitivamente. Vamos a ponerlo en su sitio. Creo que en la esquina del salón, donde le dé buena luz y podamos verlo desde el sofá, es el lugar perfecto. Kerem, vale, creo que ya está bastante bien. Ahora, el momento de la verdad, las luces. Ande, ¿traes las guirnaldas de luces? Ande, claro que sí. Aquí están. Y estas son las últimas que compramos, son de esas LED de bajo consumo y con diferentes modos de iluminación. Espero que todas funcionen. Kerem, oh, no. Creo que esta guirnalda no funciona. ¿Tiene alguna conexión suelta? Ande, déjame ver. A veces si la enroscas demasiado apretada, la conexión se suelta un poco. Prueba a moverla suavemente. Kerem, ajá. Eso era. A veces la solución es más simple de lo que pensamos. ¡Qué alivio! Ya se ve mucho más festivo. Ande, absolutamente. Las luces son mágicas, ¿verdad? Crean esa atmósfera acogedora desde el principio. Ahora, ¿qué tal las bolas? Yo suelo empezar desde abajo y voy subiendo, colocando las más grandes y pesadas primero, y luego las más delicadas. Kerem, de acuerdo, me parece una buena estrategia. Y creo que también deberíamos mezclar los colores y texturas. No quiero que se vea todo uniforme. Un poco de brillo, un poco de mate, algunas lisas, otras con relieve. Ande, exacto. Y recuerda las bolas de cristal de mi infancia, esas van en lugares especiales, donde no corran peligro de romperse. ¿Y las de madera, dónde las ponemos? Kerem, creo que podemos intercalarlas con las otras bolas, o quizás agruparlas en algunas ramas para un efecto más rústico. ¿Y las figuras, las colgamos o las ponemos en la base del árbol? Ande, yo creo que algunas figuras pequeñas se ven preciosas colgadas, como si fueran adornos adicionales. Y las más grandes las podemos ir colocando en la base, entre los regalos, o incluso en la repisa de la chimenea. Kerem, hombre, qué bien queda esta bola azul brillante junto a esta de madera. Le da un contraste interesante. Ande, sí, me encanta. ¿Y esta estrella plateada, no crees que iría perfecta en la punta del árbol? Kerem, sin duda. Pero, ¿quién la va a colocar? Creo que la tradición dicta que la persona más alta, o la más ágil. La elección es tuya, mi querida Ande. Ande, tranquilo, que yo me encargo. Pero necesito una pequeña escalera para alcanzarla. Kerem, wow. Se ve espectacular, Ande. El árbol está cobrando vida. Ander, y todavía nos quedan un montón de adornos. Esto es genial. Mira, esta bola con los muñecos de nieve que compramos en la feria del pueblo. ¡Qué divertido! Kerem, me encanta. ¿Y estas pequeñas campanitas, las ponemos para que suenen un poco? Ander, oh sí. Me encanta el sonido de las campanitas en Navidad. Un toque sutil de alegría. Kerem, ¿recuerdas esta bola roja con purpurina que te regalé hace unos años? Dijiste que era la más bonita que tenías. Ander, y lo es. Es uno de mis favoritos. Me encanta cómo capta la luz. Kerem, y ahora creo que debemos pensar en el resto de la casa. No solo el árbol es importante. ¿Qué tal la entrada? ¿Unas guirnaldas en la puerta, quizás un pequeño árbol en la entrada? Ande, absolutamente. Quiero que desde el momento en que alguien cruza nuestra puerta, sienta el espíritu navideño. Podríamos poner una corona en la puerta principal, y quizás unas luces suaves alrededor del marco de la puerta. Kerem, me parece perfecto. Y en el salón, ¿qué tal unas velas aromáticas con olor a canela y pino? Y un par de cojines temáticos. Ande, sí. Y podemos poner la chimenea en marcha, si hace frío.
Será el rincón más acogedor del mundo. Y mira, encontré las figuritas del Belén. Tenemos que montarlo también. Kerem o el Belén. Es un clásico. Me encanta colocar cada figurita con cuidado. La Virgen María, San José, los Reyes Magos. Y el Niño Jesús, por supuesto. Ande, sí, es una tradición muy bonita y significativa. Podemos ponerlo en la mesa auxiliar, donde podamos verlo todos los días. Kerem, mira qué bien se ve la guirnalda de luces alrededor del espejo del pasillo. Le da un toque mágico. Ander, y estas piñas decoradas con un poco de nieve artificial y purpurina. Son tan sencillas pero tan efectivas. Kerem, y las galletas de jengibre que hemos horneado hoy. Ya están listas para decorar. Me encanta la parte de la decoración, es donde la creatividad realmente sale a relucir. Ande, sí. Y si nos quedan bien, nos las comemos. Kerem, esta es la mejor parte de la decoración de galletas. Un premio por el buen trabajo. Kerem, que estamos llegando al final de la decoración principal. El árbol está espectacular, las luces por toda la casa crean un ambiente de ensueño, y cada rincón se siente un poco más festivo. Ande, estoy tan contenta con el resultado, Kerem. Se siente tan acogedor y mágico. Exactamente como lo imaginábamos. Kerem, y lo mejor de todo es que lo hemos hecho juntos. Cada adorno, cada luz, cada detalle tiene un poco de nosotros. Es nuestra Navidad, nuestra casa, nuestra historia. Ande, exacto. Y ahora creo que es momento de encender todas las luces, poner algo de música navideña y simplemente disfrutar del resultado. Kerem, me parece una idea fantástica. Un brindis por nuestra decoración navideña. Kerem, bueno amigos, como han visto, decorar la casa para Navidad es todo un evento. No se trata solo de poner adornos, sino de crear un ambiente, de compartir recuerdos y de celebrar la alegría de estar juntos. Ande, ha sido un proceso lleno de risas, alguna que otra pequeña discusión amistosa sobre dónde va cada cosa, pero sobre todo, ha sido muy divertido y gratificante. Kerem, así es. Hemos desempaquetado recuerdos, hemos desplegado luces y adornos, hemos transformado nuestro espacio en un rincón mágico y acogedor, perfecto para estas fiestas. Ande, esperamos que se hayan inspirado con nuestras ideas y que se animen a decorar sus propias casas. Recuerden que lo más importante es que refleje su personalidad y sus gustos. Kerem, y ahora antes de irnos queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta aventura navideña. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ande, nos encantaría saber qué les pareció el vídeo y qué es lo que más les gusta de la decoración navideña. ¿Tienen alguna tradición especial? ¿Algún adorno favorito? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Kerem, y si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman la Navidad, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de nuestras futuras aventuras. Ande, gracias de nuevo por estar ahí. Les deseamos una Navidad llena de amor, paz y mucha, mucha alegría. Nos vemos en el próximo vídeo. Kerem y Ande, felices fiestas.